Bien, acá tenemos un ejercicio, creo que va a ser el último de cálculo de áreas, o por lo menos por ahora. Me resultó interesante porque acá tenemos que hacer, vamos a utilizar coordenadas polares, pero tenemos que hacer una partición del área, ¿no? Y es en coordenadas polares. Nosotros habíamos hecho uno con partición de área, o partición de la región en coordenadas rectangulares, ¿se acuerdan? La de la parábola y la hipérbola. Bueno, acá tenemos que calcular el área. El enunciado lo completo yo, ahora en forma verbal. Pero acá lo que nos están pidiendo es calcular el área que está limitada por estas dos funciones. La primera función, ustedes ven, lo tengo todo desarrollado para agilizar un poco porque, bueno, lleva un poco de tiempo. Pero bueno, a pedido de ustedes de tratar de subir ejercicios que sean un poco, que tengan un grado mayor de dificultad, bueno, yo atendiendo a eso, bueno, estoy poniendo este tipo de ejercicio. Acá tenemos una circunferencia que está desplazada sobre el semieje X positivo hacia la derecha, o sea, hacia el sentido positivo, de tal forma que el diámetro es igual a 2. Estamos hablando de esta primera circunferencia, ¿no? Esta que acá yo pongo A es esta circunferencia. Esta que pongo A. O sea, está desplazada 2 unidades sobre el eje X y el radio es igual a 1. Este 2 que figura acá es el diámetro. La otra, que es la que vamos a llamar B, a los efectos de identificarla, es también una circunferencia que está desplazada, pero no sobre el eje X, sino sobre el eje Y, semieje positivo, ¿lo ven? Y tiene un diámetro igual a 4, 2, 4. Entonces vemos cuál es el área que, digamos, sería la intersección de las dos. Nos podrían pedir calcular este área que está acá, o esta otra área que está acá, pero lo que nos están pidiendo es calcular este área que sería la suma, digamos, de lo que está marcado en verde más en rojo, ¿no? Yo acá lo diferencié en verde y rojo, e indicándolo inclusive con A1 y A2, pero lo que realmente tenemos que calcular es verde más rojo, o sea, A1 más A2. Pero si nosotros lo hacemos, que lo tenemos que hacer por coordenadas polares, nosotros vamos a ver que por coordenada polar nosotros vamos a tener sí o sí que particionar el área. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos una recta que una el origen de coordenada con el punto de intersección de las que en realidad serían los dos puntos de intersección de las circunferencias, vemos que tiene que tener un tratamiento el sector circular que está abajo, A1, con el sector circular que está arriba, en rojo, A2. ¿Por qué motivo? Porque en cuanto a lo que es el radio, si nosotros acá trazamos un radio ahí, nosotros vemos que el radio o el rayo o la distancia va de 0 hasta el perímetro de esta circunferencia. Y ese perímetro es variable, porque si yo trazo ese otro rayo, yo veo que sí va de 0, pero va a este punto que es mayor que el anterior. Cuando el ángulo es 0 grados, el rayo es igual a 0, la distancia es igual a 0. Y cuando el ángulo es lo que yo acá llamé alfa, ustedes pueden ver que es el máximo valor. Y lo mismo ocurre para el sector que está marcado en rojo. Si yo trazo este rayo, la distancia va de 0 a este punto. Este sería el límite superior. Pero el límite superior, al igual que en el tramo en la región en verde, es variable. Porque si yo trazo este rayo, sí, el límite inferior sigue siendo 0, pero el límite superior
es menor en magnitud, pero sí lo podemos parametrizar, visto que se trata de el punto del perímetro de la circunferencia más chica. Eso es lo importante. Nosotros sí o sí tenemos que particionar dominio porque nosotros no podemos hacerlo todo de una. Por ese motivo, digamos, la clave de esto es calcular el área total como la sumatoria del área 1 más el área 2. El área 1, nosotros vamos a hacer la integral de 0 a alfa. Ya vamos a ver cómo calcular ese ángulo alfa, que no da un ángulo exacto, ¿no? Pero bueno, a la hora de aplicar, de utilizar la calculadora para resolver el ejercicio, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Va de 0 hasta alfa y está bien, porque ¿qué ángulo tiene el primer punto que tenemos acá en verde? O digamos, como el sector en verde pertenece a esta circunferencia es tangente al eje X. Y el eje X quiere decir que el ángulo es igual a 0. Entonces por eso va de 0 a este ángulo alfa por ahora desconocido. Diferencial de θ. La otra integral es r, que es el jacobiano, por diferencial de r. Y el rayo o la distancia varía. Este punto vale 0. Y estos otros puntos son todas estas circunferencias, todos los puntos que pertenecen a la circunferencia mayor. O sea que serían a esto, si nosotros lo traducimos a coordenadas polares, nos queda x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Igual a, acá lo pongo como igual por el motivo de que me estoy moviendo en el perímetro, igual a 4 r seno de θ. Si simplifico, me va a quedar que r es igual a 4 por el seno de θ. Por eso este 4 por el seno de θ que figura acá. Viene de acá. Si nosotros evolucionamos, vamos avanzando con esto, queda, si nosotros integramos r, diferencial de r es r al cuadrado sobre 2. Este sobre 2 lo saco afuera de la integral. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar r por 4 seno de θ. Como está elevado al cuadrado, queda 16 por seno al cuadrado diferencial de θ. Entre 0 y alfa. Simplifico 16 con el 2, me queda 8. Y acá voy a utilizar una de las dos identidades trigonométricas, que es la que relaciona el cuadrado del seno con el coseno del ángulo doble, que lo habíamos visto. En vez de colocar acá seno al cuadrado de θ, colocamos 1 menos coseno de 2θ sobre 2, ¿no? O sea, seno al cuadrado de θ es todo el integrando que tenemos acá. Recuerden que este 16 ya lo saqué afuera y lo simplifiqué con el 2 y me quedó 8. Acá lo que hago también es aprovechar y simplificar el 8 con el 2, entonces me va a quedar 4. Si yo avanzo un poco más, directamente comienzo ya la etapa de integración. Vamos a hacer la integración directa o casi directa. Vamos a integrar 1 diferencial de θ es θ. Menos la integral del coseno de un ángulo es el seno del ángulo. Por eso coloco seno del ángulo, que sería el seno de 2θ. Pero como el ángulo, el argumento, digamos, de la función circular, está afectada de un factor, que en este caso es 2, lo tengo que dividir por 2. Ese factor, si fuese k, tendría que dividirlo por k, en donde k puede ser 2, 3, 4, 2,1, pi, lo que sea, ¿no? Si nosotros aplicamos después la regla de Barrow, porque ahí tendríamos 0 θ menos seno de 2θ sobre 2, entre 0 y alfa. Si aplicamos la regla de Barrow, bueno, el límite inferior no me agrega nada porque me va a quedar θ igual a 0 y en el sustraendo me va a quedar seno de 2θ, o sea, seno de 0, y el seno de 0 es 0. Entonces evalúo solamente el límite superior y pongo, acá aplico la distributiva, 4 por θ que vale alfa, 4 alfa, menos 4 por 4 dividido 2, me queda 2, por el seno de 2θ, pero reemplazo θ por alfa.
como que tita es una variable genérica, en cambio alfa ya la vamos a calcular, la podríamos haber calculado antes, pero por ahora la dejamos parametrizada. Bueno, entonces ahí tengo ya la expresión de lo que es el área 1. Ahora, para el área 2, que es lo que está marcado en rojo, bueno, tiene un tratamiento similar. Lo único que el ángulo de partida es el que era el ángulo de llegada o final, el límite final del área 1. O sea, acá el límite final en ángulo era alfa, acá es el límite inicial. Es de alfa hasta qué ángulo. Y bueno, el eje Y es la tangente a esta circunferencia A. Por lo tanto, ese ángulo es 90 grados, es pi sobre 2. Este último punto es, podemos decir que pertenece a la circunferencia y está ubicado justo sobre la tangente, sobre el eje Y. Entonces por eso es de alfa a pi sobre 2. Bueno, acá lo mismo, jacobiano R, lo único que acá en vez de 4 seno de tita es 2 coseno de tita por esta otra expresión. Acá tenemos que esta era la B, que era x cuadrado más y cuadrado de r cuadrado igual a 4r seno de tita. Simplificando me queda que r es igual a 4 seno de tita. Este era el anterior. En la otra, que sería esta que tenemos acá, que es la que contiene la parte en rojo, vamos a tener 2 coseno de tita. Ese es el límite superior, ¿no? El límite superior. ¿Por qué el límite superior? Porque son estos puntos que están acá, del área 2, que pertenecen ¿a cuál? ¿A A o a B? Pertenecen a A. Pertenecen a A. Bueno, acá tiene un tratamiento muy similar, si no idéntico. No es idéntico porque son números distintos, nada más. Pero acá tenemos, si nosotros integramos r al cuadrado sobre 2, igual que acá. Los límites sí son distintos. Acá vamos a sacar el 2 afuera y me queda r al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, 4, por coseno al cuadrado de tita diferencial de tita. Simplifico el 2 con el 4, me queda 2 que lo saco afuera, y acá aplico nuevamente, al igual que antes, la otra identidad trigonométrica. Por cierto, bastante simple. Con esta parte de acá la podemos borrar porque, ya como para que tengan ustedes la versión definitiva, porque esto que yo tenía escrito acá es esto que está ahí. ¿Ah? Entonces, recuerden que acá cuando es seno al cuadrado es negativo, pero es el coseno. Y cuando es coseno al cuadrado es positivo y continúa siendo el coseno, no siempre es el coseno, ¿no? Y acá realizamos la integración, integramos el primer término, que queda 1 diferencial de tita, es tita, y la integral del coseno es el seno. Recuerden que la derivada del coseno es menos seno, pero la integral del coseno es el seno positivo. Digo porque ahí hubo una consulta que me parece muy bueno que me estén agregando consultas en el blog de YouTube, porque lo leen todos y el comentario mío también los lee todos, así que yo les agradezco que estén atentos a los videos y que suban comentarios y que no tengan miedo por ahí de escribir de una duda que por ahí piensan de que es algo, una duda solamente de ustedes. No, la duda de uno de ustedes puede ser duda de varios. Inclusive pueden estar detectando, como ya lo han hecho, un par de errores que yo he venido cometiendo por el hecho de que, bueno, estoy realizando el ejercicio, no como este caso que lo elaboré y lo revisé, pero por ahí apurado con el tema de que no se me corte el tiempo, digamos, de grabación del celular, bueno, me apuro un poco y listo, no es una buena combinación. Entonces, acá vamos a tener esta integral es entre alfa y, bueno, acá me faltó colocar pi sobre 2,
Y si acá nosotros reemplazamos el límite superior, es pi sobre 2 más seno de 2pi sobre 2 es seno de pi sobre 2. Esto es igual a 0. Así como era 0 el seno de 0, es 0 el seno de pi. Y luego por menos el límite inferior, que me va a quedar menos alfa, que lo dejo parametrizado, menos el seno de 2 alfa sobre 2. Entonces esta es la expresión del área 2. Y ahora sumamos. El área total es el área 1, que es lo que tengo acá, más el área 2. El área 1 es 4 alfa menos 2 seno de 2 alfa, por eso pongo la flecha esta, área 1, y el área 2 es pi sobre 2, bueno, a esto no lo tengo en cuenta porque es 0, menos alfa, menos seno de 2 alfa sobre 2. Bueno, acá tengo unos puntos suspensivos y tengo calculado el área. Lo cierto es que para poder completar todo esto, lo único que me está faltando acá, que lo que es 4 es conocido, 2 es conocido, pi es conocido, lo que no es conocido es alfa. Entonces, ¿cómo hago para calcular el ángulo alfa? Que sería la última parte, pero es interesante. El ángulo alfa, este ángulo alfa, es el ángulo que parte de acá del origen o que une los puntos de intersección. Si une los puntos de intersección de las dos circunferencias, quiere decir que x cuadrado más y cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Es, digamos, estamos igualando las dos circunferencias. O sea que estamos igualando r al cuadrado igual a r al cuadrado. Como nosotros habíamos hecho simplificaciones, lo que estamos haciendo es, los dos primeros miembros son iguales. Los dos primeros miembros, si los dos primeros miembros son iguales, los dos segundos miembros también son iguales. O sea, 2 coseno de tita es igual a 4 seno de tita. ¿Y por qué no puse tita y puse alfa? Bueno, porque se da para r igual a r. O sea, es cuando tita es igual a alfa. O sea, esto que tengo acá es para tita igual a alfa, donde tita es genérico y alfa ya es, vamos tras la búsqueda del valor de alfa. Entonces, hasta ahí se entendió. Acá lo que vamos a hacer es dividir ambos miembros por coseno de tita, coseno de alfa, perdón. Al dividir por coseno de alfa, acá simplificamos y acá queda seno sobre coseno, que es igual a tangente. Si yo despejo de ahí tangente de alfa pasando 4, acá simplifico, queda 1, ¿no? Pasando 4 el otro miembro me queda 2 cuartos. Bueno, no me dio lugar acá, a esto lo continúo acá. Y digo que la tangente de alfa es igual a 1 medio, simplificando acá. 1 medio. Y si con la calculadora voy a buscar el ángulo cuya tangente o arco cuya tangente es igual a 0,5, vemos que no nos va a dar un número exacto. Es igual a 26,5 grados aproximadamente en sexagesimales, que corresponde aproximadamente a 0,46 grados radianes. Este 1 medio que tenemos acá, tangente de alfa, sería la pendiente. Recuerden que la tangente trigonométrica es la pendiente de la recta. Y la pendiente de la recta, por eso acá yo escribo que esta recta es igual a i x sobre 2. O sea, 1 medio de x. 1 medio de x. 1 medio es el valor de la pendiente. Pero bueno, esto no tiene mucho... no lo vamos a utilizar nosotros a esto. Como tampoco la determinación de las coordenadas del punto de intersección. Las coordenadas del punto de intersección, bueno, las utilizaríamos en el caso de que se nos pudiese ocurrir plantear este ejercicio como resolución a través de coordenadas rectangulares. Pero bueno, fue simplemente una curiosidad. ¿Cuál sería este punto? 8 quintos, un valor mayor a la unidad, este valor en la abscisa, y 4 quintos, ¿ah?
tenemos ahí un valor menor a la unidad. Bueno, no está muy proporcional, digamos, el gráfico. Entonces, nosotros acá llegamos a este ángulo. Si nosotros reemplazamos directamente alfa, ¿por qué valor? ¿Por 26,5 o por 0,46? Cuando nosotros calculamos el seno de la función, o el coseno, o la tangente, o cualquier función trigonométrica, podemos utilizar tanto grados sexagesimales como grados radianes. Lo fundamental es tener la calculadora predispuesta para sexagesimales y radianes, y o radianes. Pero cuando nosotros tenemos que realizar una operación aritmética, por ejemplo 4 por alfa menos alfa, bueno, acá podría haber simplificado un poco más la expresión, porque acá podría haber unido este 4 alfa con menos alfa y me hubiese quedado 3 alfa, términos semejantes, y acá yo tengo menos 2 menos un medio, acá tenemos menos 5 cuartos. Sería el área total. Sería 5 cuartos del seno de 2 alfa, ¿no? Está bien, porque tengo menos 2 menos 1 me da menos 5 cuartos seno de 2 alfa. Y lo que me está faltando es más pi sobre 2, ¿no? Entonces acá sí tenemos que poner 3 por 0,4636. Porque nosotros no podemos multiplicar un número por grados. Sí podemos multiplicar un número por otro adimensional, ¿no? Que es radian. Menos 5 cuartos por el seno de 2 veces el ángulo, que ahí sí podemos utilizar cualquiera de las dos unidades, más pi sobre 2, o sea, más 3,1415 dividido 2. Todo esto nos da 1,96 unidad de área, como la suma de las dos. De esta forma hemos hecho un ejercicio que a mí me interesaba hacerlo, porque es un ejercicio incómodo, cuando no sabemos resolverlo, por supuesto, más que incómodo sería catastrófico. Pero bueno, esto no lo he visto en ningún apunte, pero se me hace que puede abrir un poco la cabeza y darnos un poco de tranquilidad sobre la ejecución o encarar la ejercitación correspondiente a coordenadas polares, que por ahí muchas veces uno dice, no, yo lo quiero hacer por rectangular, y por rectangular es realmente un camino muy sinuoso, muy complicado, muy largo, y muchas veces es un laberinto para llegar a ningún lado. Entonces con el cálculo, sea de área, de integral doble en general, de volúmenes, de todo, utilizando coordenadas polares o esférica o cilíndrica, muchas veces se agiliza y se simplifica muchísimo el resultado. Bueno, espero que este ejercicio se haya entendido. Si no, en el blog suben lo que les parezca o dudas que tengan, ¿vale? Ya en las próximas empezamos con el uso de la aplicación de integrales dobles para el cálculo de volúmenes.